Son las 8:21 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está ya, como lo había anunciado aquí en nuestros estudios, el doctor Víctor Prados Aldarriaga. Como ustedes saben, él es presidente del Poder Judicial, es un magistrado de una larga trayectoria, no solo, digamos, con un buen trabajo en la Corte Suprema, sino, que duda cabe, en la academia también. De hecho, y esto es una cosa que no se refiere tanto, pero yo sí no quiero dejar de hacerlo, yo creo que es uno de los principales académicos que ha tratado un tema fundamental que hoy día nos ocupa, porque de todas maneras tiene que tratarse en el ámbito de la justicia, y la criminalidad organizada, el tema del lavado de activos y la lucha contra el crimen organizado en general. Tiene, yo diría, sustanciales aportes del doctor Prados Aldarriaga, que ha trabajado y trabaja mucho en estos temas. Señor presidente del Poder Judicial, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias. Buenos días, gracias. Encantado de estar aquí con usted. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Pues bueno, quisiera yo comenzar planteándole algo que seguramente, más allá de las acciones concretas sobre las cuales vamos a hablar, ha meritado ya no solo una discusión en la Corte Suprema, sino en su propia reflexión y análisis sobre la magnitud del problema que estamos viendo. Porque si nosotros ya vimos, y en los primeros audios tuvieron un impacto tremendo, lo que va saliendo después, que desde una perspectiva de ya un acostumbramiento de que están saliendo todos los días audios, pero sin embargo van dando luces de que el problema es más complejo todavía. O sea, no es un asunto de una red de corrupción que operaba en el sistema de justicia, sino que abarcaba y parecería le daba servicios de impunidad a varios sectores que también están reaccionando frente a eso. ¿Qué cosa es lo que tenemos ahora entre manos, digo, como problema, para después sentar a ver cómo lo estamos resolviendo y cómo lo están haciendo ustedes, pero también cómo lo están haciendo los otros? Bueno, en la teoría sobre la criminalidad organizada, la red es una estructura compleja que se caracteriza por ir construyendo núcleos operativos en diferentes sectores que podríamos llamar claves. De allí que se afirmaba que Montesinos había construido una red, en tanto podía tener operadores en el sistema de justicia, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la SUNAT, etcétera. Hoy creo que estamos concurriendo a un fenómeno similar, donde se muestra que hay diferentes espacios de influencia generados a partir de los principales implicados en ello, y que eran movilizados o utilizados según las necesidades de estas personas, y que abarcaban no solo el ámbito del sistema judicial, se proyectaban a otras instituciones ligadas al sistema de justicia, y también vemos que involucra al sector político. Yo creo que viendo su relato previo de un montesinismo sin montesinos, o de una privatización de lo que antes estaba en el Estado a través de su inteligencia en manos privadas que están, digamos, usando funcionarios públicos, pero con una lógica que usted en su descripción no ha incorporado. También empresarios y gente que parecería bancaba o eran los sponsors principales de esa red. Estamos hablando de eso, de montesinos. Exactamente. En la teoría, vuelvo a repetir, sí, sin duda, la red criminal tiene esa característica. Su motor o su gestor es lo que se denomina el hombre clave. El hombre clave va estructurando núcleos y los construye con personas que tienen las capacidades adecuadas para poder operar en el sector que él desea, en la oportunidad y con éxito. Lo que estamos observando justamente es ramificaciones en distintos núcleos, y que han ido operando según necesidades particulares de los interesados. En ese sentido, la estrategia que, bueno, describiremos o comentaremos luego es muy amplia. En teoría, siempre lo digo, la red criminal es la más lograda de las estructuras criminales. Ahora, pero por los antecedentes de lo perjudicial que fue la red criminal de Fujimori y Montesinos en el sistema de justicia, ¿por qué hay jueces y fiscales vinculados a las redes hoy? Es decir, ¿qué no se aprendió en el sistema de justicia de eso? ¿Qué se dejó de hacer para que sus principales exponentes, por lo menos los que se han conocido, vengan del sector justicia? Bueno, yo pensé, como creo que muchos peruanos en este país, que esa experiencia
tan nefasta que dañó tanto a la juventud, sobre todo a la generación que hoy forma la ciudadanía adulta de nuestro medio, no se repetiría más. Que habíamos construido sistemas no solo orientados a proveer integridad en los funcionarios públicos, sino que también teníamos los mecanismos de alerta, teníamos el marco legal idóneo para prevenir y sancionar con la oportunidad de vida estos actos. Lo que hemos constatado en la distancia es que la infiltración se ha podido materializar ahora desde otro ángulo, que yo califico en tanto a los antecedentes que conocemos del Callao, de la criminalidad organizada, la cual tiene entre sus estrategias de desarrollo generar lo que se llama un soporte social, que está ligado a población con la cual crea líneas de empatía, a infiltrar instituciones importantes que le hacen frente y a crear dentro de ellas operadores que le permiten alertas, que le aseguran espacios de impunidad, que les ayudan a sortear situaciones donde ellos pueden ver perjudicados sus intereses. Eso es lo que ha acontecido y lamentablemente el Poder Judicial, con un Consejo de la Magistratura, sí, pues, como el que hemos llegado a conocer, era plenamente permeable y vulnerable a esta situación. Yo entiendo que algo similar ha ocurrido en otras instituciones, como lo vienen manifestando los hechos en torno al Ministerio Público. Sí, ahora le voy a preguntar sobre el Ministerio Público, pero sobre esto quería seguirle preguntando, porque usted en su descripción ahora lo que hace es que estas redes han sido pensadas para tener un soporte o una cobertura legal, pero sobre todo un soporte popular, y por eso es que el vínculo con la política. El Callao es perfecto en relación a eso, que se parece mucho a lo que pasó en Ancash también. Y no solamente eso, uno de sus puntos de apoyo es también los medios de comunicación. Sin duda, que tenían medios de comunicación que le daban la cobertura para tratar de generar las coartadas perfectas para seguir haciendo estas fechorías. Pero algunos de los personajes que aparecen aquí, y Nostroza Pariachi, por ejemplo, no son gente nueva, no es que uno acaba de conocerlos. De hecho, él hace bien cuando dice que a nosotros, por lo menos, nos conoce hace 7 años que lo venimos, él dice, persiguiendo. Yo, como he dicho el otro día, yo tengo 2 audios con Nostroza. Las 2 veces que me llamó al aire cuando yo estaba hablando, una el 2010 y otra el 2012, cuando no llegó a ser fiscal supremo. La pregunta es cómo se ha dado esa convivencia en la Suprema con gente así, porque no es que los jueces supremos no tuvieran idea, más o menos por la trayectoria, de quiénes eran estas personas. ¿No hay ahí una autocrítica que hay que hacer en que se dejó de repente pasar, o en fin, fueron parte de redes dentro del Poder Judicial también que más bien dejaron eso de lado? ¿Cómo fue? Una de mis primeras líneas de comunicación social ha sido justamente esa: reconocer que el sistema no estuvo atenta a las alertas, que reaccionó tardíamente, que no quiso reaccionar, que fue empoderando de manera significativa a personas que recién ingresaban a la Corte Suprema, y que yo le cuento el caso mío, ¿no? Simplemente yo, por línea de antigüedad, debía de presidir una sala penal si es que se creaba. Pues se creó esa sala penal, y en los 2 años siguientes yo seguía siendo un segundo magistrado de la sala permanente, y en un determinado momento llegó la sala permanente a aglutinar a todos los magistrados de mayor antigüedad. Claro. Obviamente esa es una decisión que se tiene que explicar en algún momento. Pero ¿se tiene que explicar en términos solo administrativos o de cara a las investigaciones que hay que hacer sobre este tema? Yo creo que el contexto de la línea de averiguación y de investigación está ya encaminada. Si algo hemos aprendido de esta experiencia es que hay muchos privilegios para los jueces supremos, para los fiscales supremos, para los congresistas, cuando se trata de delitos evidentemente comunes, de conductas de atentado a la Constitución claramente definidas, que no tienen pues la lógica propia que significó crear privilegios o prerrogativas en la Constitución. Eso que ya en el Brasil, que ya en la Argentina se está buscando dejar de lado, nos toca ahora a nosotros en línea de retroalimentación hacerlo. ¿Dice usted que no haya la inmunidad, por ejemplo? Completamente. ¿En los congresistas
y también en los vocales Yo supremos. creo que todo funcionario público que realiza una conducta que implica un atentado a la Constitución, que implica la comisión de un delito, tiene que enfrentar la justicia, tiene que enfrentar las consecuencias propias de sus actos. No podemos rodearlo de todo un sistema de mecanismos que a la postre se convierten en formas de impunidad. Eso es lo que Brasil ha aprendido y creo que nosotros también. Bueno, tenemos Colombia que ha sacado, por ejemplo, del ordenamiento jurídico el tema de la inmunidad parlamentaria, y nadie en Colombia se queja de eso. Es que yo creo que la inmunidad tenía históricamente otro propósito y estaba pensado sobre todo para controlar reacciones de regímenes autoritarios, de regímenes totalitarios, de dictaduras, ¿no? Y esa es otra cosa. En este momento estamos hablando de un fenómeno completamente diferente. Solamente para dejarlo sentado claramente, dice usted que debería dejarse de lado la inmunidad para todo funcionario público, incorporando congresistas y miembros de la Corte Suprema. Todos, en tanto se trate de la comisión de delitos. De acuerdo, sin duda, sin duda. Ahora, pero sin salir todavía del caso concreto, yo también aquí lo he expresado en más de una oportunidad, a mí me llamó mucho la atención y lo he dicho, cuando, y nos aparece, llega a la Corte Suprema, crean una sala, lo ponen a él de presidente, siendo él el recién llegado y teniendo... Pero claro, desde la lógica de la red, y esto es una, por supuesto, especulación que puede usted no compartir, tenía sentido, porque tener a alguien el control de una sala penal a la que claramente han llegado casos de la política, casos de lavado de activos, casos de criminalidad organizada, tenían que tener cierta garantía y control de que ahí iban a jugar a sus intereses. Tengo la impresión de que esa era la voluntad. Bueno, como lo ha dicho, por mi condición y la representación que tengo, no puedo hacer un pronunciamiento sobre ello. Yo dejo que las investigaciones aclaren lo que ocurrió. Sí, sin duda, que es fundamental. Y la otra cosa que hay que decir también, por ese manejo de cómo se han desarrollado los últimos acontecimientos dentro del Poder Judicial en la elección del presidente del Poder Judicial, digamos, personas como el doctor Prado Salazar no han llegado a ser presidente del Poder Judicial, porque también hay determinadas estructuras que se arman en el Poder Judicial, en la Suprema, que hacen que no sea predecible eso. Al final se arman componendas y sale. ¿Cómo van a hacer para evitar que eso vuelva a suceder, doctor Prado? Porque todos decimos, Prado Salazar perfecto, pero Prado Salazar se queda hasta diciembre. ¿Quién nos garantiza que llega adelante qué cosa va a pasar? Bueno, eres testigo, Glexer, y también IDL, de que yo lancé mi primera candidatura en uno de sus programas. No, además presentó un plan de trabajo, bueno, qué cosa hacer. Hicimos lo que entendíamos era lo correcto para alcanzar la tarea de dirigir el Poder Judicial. Y allí nos dimos cuenta de cómo funcionaba el sistema. Pues había que buscar votos, había que tocar puertas, y eso de llevar un programa era casi un acto simbólico, sí, ¿no? Pasaba a ser parte del archivo, a veces ni siquiera era revisado, y a la hora de la elección pues ya todo estaba definido con anterioridad. Ese tipo de elegir autoridades me pareció a mí que rompía lo más elemental de una línea democrática, de una línea de transparencia y sobre todo de legitimidad para el que llegaba. Distinto llegar con el apoyo de 17, 18 personas que llegar con el apoyo de todo un sistema de 3.000 jueces. Por ende, siempre mi propuesta central a partir de esa experiencia fue ir hacia una democratización y a un voto universal directo, y me ha sido muy grato conocer que ya en el momento de explosión o más álgido de la crisis, pues las cortes del país, distintos organismos interesados en el tema de la justicia, también consideran que esa es la principal transformación que hay que hacer. Sin embargo, ¿sus colegas de la Suprema? Yo diría que en un porcentaje alto, sí. Pero es curioso pero es que solo alto, porque uno podría decir frente a una crisis que debería ser, yo diría, la respuesta más o menos debería ser todos salvo uno, o todos están de acuerdo. Bueno, ¿no? Yo voy por ahí, no tengo que ser muy objetivo, ¿no? Yo diría que si hablamos en términos cuantitativos, tenemos un 80% a favor de ello. Pero hay algo que es importante también mencionar, de que esta posición no solo va a significar el que se trabaje para reformar la
forma de elección del presidente del Poder Judicial, que ahí sí sería un presidente del Poder Judicial en el término semántico de la expresión, ¿no? Hoy es el presidente de la Corte Suprema, diría yo. Es verdad. Pero también eso va a reproducirse en las Cortes Superiores, para que todos los jueces lo elijan al presidente de la Corte Superior. Y esto ha sido tan bien recibido por la propia Corte Suprema que hoy tenemos una comisión que está preparando un proyecto que va a tener que ser legal, porque hasta ahora lo que el Ejecutivo ha alcanzado al Congreso no toca esta temática de la manera tan abierta como la hacemos nosotros. No ha dicho nada sobre ese tema, se ha abocado a otros, siendo importantes, no abarcan todos los temas que hay que buscar revertir en esta materia. ¿Tendría usted la posibilidad ya de decir que en la elección de diciembre va a aplicar ese sistema? Yo creo que, tal como veo el panorama, todo va a quedar en manos del Poder Legislativo. Yo he dado plazo inicial al 31 de diciembre, aunque me dicen ahora que va a ser feriado, será pues los primeros días de septiembre, para que las comisiones ya tengan formalizados los proyectos. Que en este caso los haremos llegar al Parlamento. En una de las primeras reuniones que he tenido de carácter protocolar, pero muy positiva para mí, en tanto era un presidente de poder del Estado, el presidente del Congreso, con mucha claridad me señaló que hay dos aspectos esenciales y que uno de ellos está de coincidencia plena, que es la reforma de la justicia. Por ende, el Congreso ayudaría a que estos proyectos sean analizados. Pero el otro es que un ofrecimiento que está pasando desapercibido, yo veo que nadie se habla de esto, que hace el Ejecutivo en sus proyectos, es crear el Consejo Nacional para la Reforma Judicial, formada por los presidentes del Poder Judicial, del Legislativo, también con participación del Ministerio Público, presidido por el Presidente de la República. Se entiende que ese es el escenario natural donde estas propuestas tienen que tener un afinamiento, una calendarización y un trabajo más efectivo. ¿Pero se han reunido, por ejemplo, el Poder se ha anunciado? Hasta ahora nada. El Poder Judicial está esperando eso y por eso no quiere llegar con las manos vacías. Si vamos a llegar ahí, acá están, porque entendemos que dentro de ese organismo un liderazgo también natural debe ser el nuestro. Nosotros somos el problema. No, sin duda, sin duda. Ahora, y van a tener y están procurando y pensando en esta comisión de cara a proponer lo que sea necesario en el ámbito legal o en los cambios que puedan hacer internamente, sobre ahí donde se identifican redes de esta naturaleza o de naturaleza parecida, pueda tener la capacidad del propio Poder Judicial de intervenir, por ejemplo, claramente eso, como se propuso hace algún tiempo, y el propio Poder Judicial no insistió en eso porque no tuvo el consenso de todos, y por supuesto los políticos tampoco quisieron, lo van a hacer, o que puedan tener una medida de suspensión inmediata a quien dentro de sus pares identifique está vinculado, por lo menos preliminarmente, a estos redes. Lo ocurrido nos mostró ese camino, y es más, yo pedí en sala plena la intervención inmediata en la Corte del Callao y tener la posibilidad de crear esos mecanismos ha sido también un consenso. Y hoy nuestras líneas de reforma apuntan a que la Corte Suprema tenga un mecanismo interno para poder declarar desde la vacancia de su presidente hacia la suspensión de cualquiera de sus integrantes que incurra en una infracción que tenga la magnitud de lo que ha pasado. O sea, ellos no pueden hacerlo ahora. De momento no, de momento todo queda en manos del Consejo de la Magistratura. Por ende que el principal vinculado con estos hechos ha sido suspendido, no por la Corte Suprema. La Corte Suprema solo le pudo pedir una renuncia, que nunca, si siquiera se contestó. Pero sí el Consejo de la Magistratura, hasta que estuvo vigente, lo suspendió. Ya no se puede hacer esto. Sin embargo, esa es una de nuestras iniciativas más importantes. Y lo que ha señalado también es que el sistema de control, para hacer frente a este tipo de infiltraciones, requiere tener la misma estructura y las mismas características. Poder infiltrar. Esto es una especie de contrainteligencia que permite justamente conocer los riesgos, las amenazas,
provenientes de aquellos sectores vulnerables, de aquellas áreas donde se puede dar la infiltración. Eso definitivo. Es más, como bien lo has recordado, nuestra propuesta de los jueces contralores y de las intervenciones a las otras cortes la hemos logrado hacer sorteando, si se quiere, las limitaciones normativas a través de una declaración de emergencia. Es por eso que el día 23 y 24 vamos a constituirnos a todas las cortes del país que ya estamos identificando con problemas, y ya tenemos 2 cortes en esa calidad, estos ya intervenidas, la de Lima Sur, y inicialmente Callao. De acuerdo. Y ha dicho usted, el Comercio sacó el otro día que eran 14 cortes con problemática similar. No digo que son exactamente igual, pero con similares. Tenemos 14 cortes con alertas. Yo llamo alertas a aquellos indicios, aquellas actitudes que por diferentes fuentes hemos podido conocer que presentan un panorama con riesgo de ser crítico. Entonces allí vamos a hacer verificaciones, solo tenemos hipótesis. De acuerdo. ¿No? Solo tenemos hipótesis, vamos allá, hay todo un sistema, va a acompañarnos Contraloría, va a acompañarnos Control Interno, va a acompañarnos la Gerencia de Informática, porque una cosa que también nos sorprende es que en las intervenciones que se han hecho, cuando se llega a conocer la información, todo está borrado. Sí, pues. O sea, lo que quiere decir que hay sistemas de hecho, tenemos mecanismos de recuperación, o llegaremos hasta los organismos especializados. Eso se va a recuperar. Entonces, lo que digamos, para un tema más con lo que está pasando, es que de pronto el enemigo todavía está conviviendo con ustedes, en el sentido que alguien tiene que avisar a estas cortes de que va a pasar para que empiecen a limpiar. Ese es el riesgo, y a veces se me ha insistido en diferentes medios de comunicación, pero ¿cuáles son las salas? ¿Cómo se llaman? Obviamente que en toda lógica de trabajo estratégico, la línea táctica aconseja la reserva, hasta donde es posible, pero si yo tengo que movilizar a magistrados de la Corte Suprema al interior del país, obviamente tengo que decir a dónde van, y eso es lo que ya está publicado en El Peruano, ¿no? Sin embargo, pero ya van entonces a hacer ese tipo de intervenciones en por lo menos 14 cortes de aquí que en agosto. No, esto es la próxima semana, y yo pido simultáneamente, yo pido a los medios de comunicación que por favor ayuden a difundir estas acciones, porque la población tiene que ver que dentro de todo lo negativo que ha ocurrido hay un claro propósito de enmienda. Entendemos el escepticismo, entendemos que todavía para el hombre común justicia es sinónimo de corrupción, poder judicial similar, jueces igual, pero eso, si bien está marcado por una coyuntura, de hecho nosotros tenemos también buenos jueces, como lo remarqué en el Día del Juez, y a esos es a los que queremos rescatar. Sí, señor presidente del Poder Judicial, quería sobre esto preguntarle, porque quedó suelta esta inquietud que tenemos muchos, de algún mecanismo para que ustedes de manera preventiva pongan, digamos, a disposición a una persona que se le imputa estar vinculada a una red, por ejemplo. En el caso de Nostroza Palacio, lo que pasó es que no encontraron mejor fórmula el entonces presidente del Poder Judicial de cambiarlo de sala. Y claro, obviamente la gente dice, pero un ratito, o sea, digamos, no es tan sencillo. Y él decía que no había los mecanismos y todo. También están procurando tener la posibilidad. ¿Y cuál sería el mecanismo ahí, por ejemplo? La suspensión, ¿no? Que tengan la capacidad de suspender rápidamente. Justamente hoy, que no hay Consejo de la Magistratura y que podemos estar afrontando al interior del país, sobre todo, situaciones de ese nivel, nos encontramos en que el único órgano que puede destituir jueces es el Consejo de la Magistratura. De modo que Control Interno hará hallazgos de inconducta funcional, hará hallazgos que pueden estar conectados con delitos, pero más allá de la suspensión no tenemos otra posibilidad. Entonces se está estudiando la Corte Suprema, la Sala Plena, que en esa coyuntura, ante la ausencia de un órgano legitimado, pueda asumir como función el poder destituir a un magistrado. De acuerdo. Y digamos, usted, además, como un magistrado de larga trayectoria,
hay una figura, una institución que es la cosa juzgada, pero sin embargo en situaciones excepcionales siempre uno tiene que pensar en salidas institucionales o excepcionales también. ¿Se va a ver algún mecanismo, posibilidad de revisión o de mirada a las sentencias que han dado estos jueces, por ejemplo, que están involucrados en estas redes, digo, en el ámbito superior o en el ámbito de la propia Corte Suprema, esta sala penal que presidía Hinojosa Pariachi? Y le hago junto a la otra pregunta, ya que no hay Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no debería haberse un mecanismo para revisar los nombramientos y ratificaciones que hicieran ellos en los últimos años de jueces fiscales? En la Corte Suprema hay 7, 8, por ejemplo, que fueron nombrados radicados. En la Junta de Fiscales Supremos hay 4 de 6. ¿No deberían revisarse eso también a la luz de cómo actuaba ese Consejo? Bueno, dos aspectos diferentes, pero obviamente conexos. Uno, el de la revisión de las sentencias formalmente entendidas están conectadas con procedimientos que regulan tanto el Código Procesal Penal como el viejo Código de Procedimientos Penales, según el momento en el cual se diera el hecho. Y está ligado a sentencias condenatorias. Sí. Lo que preocupa a la población es que se han producido decisiones donde o se ha absuelto o se ha reducido significativamente la pena aplicable. Y esto avala o se avala en otro tipo de sentencias, aquellas sentencias que llamamos casatorias y que crean jurisprudencia de seguimiento obligatorio por los jueces. Una de ellas fue aquella muy controvertida sobre el lavado de activos. Sin duda. Y en aquella oportunidad el procedimiento que regula también la ley es llamar, cuando hay discrepancia con esa sentencia y con la línea vinculante de interpretación que hace, llamar a un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema, cosa que ocurrió y rápidamente se pudo neutralizar lo que esa sentencia pretendía fuese la línea a seguir, y con una mayoría abrumadora. El otro tema del cual estamos en este momento por afinar ya los aspectos formales es justamente otra ejecutoria, otra sentencia casatoria que define raros criterios para permitir aplicar penas muy leves en delitos muy graves, cuya pena mínima suele ser 30 o 35 años o cadena perpetua. Estamos hablando de violación sexual. Exactamente, de menores. O sea, se va a hacer un pleno casatorio para revisar eso. ¿Cuál es la tarea? Pues discutir allí, mostrar que no se ha aplicado la ley allí, que los criterios de interpretación son poco sustentables, y declarar, como ocurrió anteriormente, una nueva sentencia vinculante que corrija eso. Ahora, pero eso es adelante. ¿Qué pasa con lo de atrás? Allí ya no quedan otras opciones que simplemente las constitucionales, es decir, cuestionar vía amparo, sobre todo, pues una afectación al derecho de tutela jurisdiccional. De acuerdo, pero están preocupados en ese tipo de jurisprudencia que se ha hecho con criterios que dice que no se sustentan y la van a revisar de todas maneras. Eso sí, eso está ya en camino, será el próximo mes tal vez. Y sobre los nombramientos del Consejo de la Magistratura, bueno, los últimos ese era el tiempos. segundo tema. La propia propuesta de reforma constitucional que hace el Ejecutivo y que entiendo ya pasó a la Comisión, una de Justicia y otra Constitución del Congreso, tiene una disposición transitoria de revisión que de plantea esa revisión. Así que de validarse ese proceso, ese proyecto, de formalizarse y darse la enmienda constitucional, pues de hecho vendría esa reevaluación. Con lo que usted estaría de acuerdo. Yo creo que a la luz de lo que hemos conocido, hay varios puntos que llaman en línea de transparencia a que se conozca con mayor claridad cómo se dieron. Sí, doctor Pedrosa Larriaga, ¿y el Congreso cómo lo ve en su ánimo de procurar la reforma? Porque el presidente ha optado por la línea del referéndum, lo que busca darle una legitimidad a estos cambios. Pero el Congreso, digamos, al comienzo dijo estamos de acuerdo, pero después ha dicho tiene que pasar por tal comisión, por la otra, los tiempos no calzan, y daría la impresión, digo, que no estarían al mismo ritmo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo, como decía antes, tuve uno de mis primeros actos protocolares, el ser invitado por el señor presidente del Congreso de la República, el señor Salaverry, y
nuestra conversación giró esencialmente en lo que debe de ser a ese nivel. Uno, la necesidad de fortalecer la independencia y autonomía de nuestros poderes. Ajá. Eso no es de ninguna manera un tema de transacción o discusión, es un mandato constitucional. Sin duda. Pero por otro lado, él me hizo conocer que, al igual que yo, entendemos el momento histórico por el cual estamos atravesando, de cara a que coincidimos también en la necesidad de agotar nuestros esfuerzos para que las posibilidades de reforma se formalicen. Por aquel entonces ni siquiera habían comisiones legislativas y claro, el Congreso tiene sus ritmos y tiene sus plazos formalmente regulados. Sí. Nosotros tenemos hoy, si se quiere, un espacio más libre, en tanto estamos en una situación de emergencia. Sí. Pero confío en que la lectura que los partidos políticos, que la representación nacional en sus distintas comisiones haga de lo que quiere el país, obliga a que también adopten procedimientos más expeditivos y que en torno al referéndum se busque la salida que la Constitución autoriza y que sea más oportuna. Como sabemos, tenemos dos posibilidades allí. Yo me decanto, si algo tengo que decir, más que como presidente de la Corte Suprema, como ciudadano, por aquella que manda una legislatura, la aprobación de la norma y un referéndum. Yo creo que esa sería la vía más. Pero la otra vía, si no pasa por el Congreso, es la de iniciativa ciudadana con una firma que estima es alta, pero que se puede conseguir. Yo creo que teniendo los canales oficiales, teniendo un compromiso histórico, cuando menos un objetivo nacional en este momento, cambiar el Consejo de la Magistratura, que fue una de las pautas esenciales y básicas de esta idea de ir a un referéndum, no creo que haya necesidad de llegar a tener que movilizar a toda la población. Lo que me parece, esa es una aspiración, yo también esperaría, pero y si no pasa, que puede no pasar. Como digo, es como dicen en las películas americanas, el plan B, no es el plan B. Pero otro aspecto que creo yo es importante es que tenemos que entender con claridad las oportunidades. Yo creo que el político, que es justamente un funcionario de oportunidades, debe estar muy al tanto de lo que la población requiere. En tanto nos demoremos, uno, en superar las prerrogativas para personas implicadas en hechos graves, dos, en construir un nuevo sistema de selección de magistrados, pues el mensaje social puede verse no solo más intenso, sino que la expectativa ciudadana puede sentir una frustración. Ahora, como ciudadano, profunda, que usted ha apelado, digamos, a eso, que no deja de serlo por ser presidente del Poder Judicial, sin duda, pero la pregunta es, en el plan B, porque podría pasar, yo pienso que eso podría pasar, como ciudadano, ¿usted firmaría, por ejemplo, por un referéndum? Indudablemente. Sin duda, ¿no es cierto? Ahora, dos últimas preguntitas, doctor Prausa, agradeciéndole mucho por su gentileza de venir esta mañana. Hoy día el diario La República publica una cosa que ya me parece tremenda. Dice que el señor Hinojosa Pariachi se subió el sueldo con el fallo judicial a su medida, un fallo que dio el señor Ricardo Chang, tan referido en estos audios, para que le den un bono de 7.800 soles mensuales. Y en fin, sin que lo correspondiera, según la información que publica La República. Eso, por ejemplo, se va a revisar, porque eso, imagino, tiene que ver con el Poder Judicial. En los aspectos que son de carácter civil, funciona con mayor claridad que en lo penal el llamado fraude a la ley, ¿no? El llamado fraude procesal. Y si este suceso tiene esas características, los canales de revisión están fijados en la norma. Y yo creo que, conocido este hecho, las indagaciones que harán los órganos competentes deben de pensar esa hipótesis. De acuerdo. Y para terminar, la situación del Ministerio Público y del Fiscal de la Nación. Usted en algún momento ya ha mencionado que ahí tiene que haber una respuesta más firme frente a lo que está generando hoy un problema. El propio presidente de la República ha dicho el Congreso tiene que resolver esto de una vez por todas. Ayer la secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha dicho que el fiscal de la Nación debería ya dar un paso al costado. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo reitero lo que, como bien has recordado, ha
ha sido mi interpretación y mi propuesta frente a esta situación que para todos resulta no solo incómoda, sino inexplicable. Estamos frente a casos tan importantes para la justicia peruana en general. Estamos frente a actividades que competen exclusivamente al Ministerio Público y frente a las cuales la población tiene la expectativa de un buen rendimiento. Sin embargo, nos encontramos con una coyuntura donde los líderes formales de esta institución se enfrentan, se cuestionan, donde los equipos que deben de llevar la línea operativa, cuando no estratégica, de lo que hay que hacer en esos casos tan complejos, tan trascendentes, entran también en contradicción, entran también en idas y regresos. Hay una desazón. Como institución, Poder Judicial es un órgano de decisiones. Sí. Hoy ha habido un tercer mega operativo. Y yo quiero, por favor, a los medios de comunicación, no nos ninguneen, pues, ¿no? Siempre que se habla de los mega operativos, que hay 500 policías, que hay no sé cuántos fiscales, eso no se puede movilizar si no hay una orden de un juez que tuvo que pasarse noches, madrugadas para conocer los casos y dar las órdenes. Digan también que ahí estamos. Y bueno, ¿el fiscal de la Nación debería renunciar? Yo creo que el mandatario, el primer mandatario del país que refleja a la nación, creo que ha sido bastante claro en su expresión. El Poder Judicial siente lo que ocurre, pero como lo he dicho antes, en este momento no miramos los problemas ajenos, miramos fundamentalmente el nuestro. Claro, pero la población, el señor presidente del Poder Judicial, no lo mira así. La población lo que dice es, en el Poder Judicial, el que era presidente del Poder Judicial renunció. Entró el doctor Prado Saldarriaga y pidió perdón y disculpa por lo que había pasado. Eso ve. Pero ve que el Ministerio Público no solo no se pide disculpas, no solo hay cuestionamientos y el señor no sale, sino que su coartada es: la Junta de Fiscales me respalda. Claro, ¿cómo no lo va a respaldar si hay por lo menos 4 que están también cuestionados por eso? Pero mi pregunta es concreta: ¿debería, por todo lo que sabe, ya pensar el señor Chávarri en dar un paso al costado, o, como usted ha dicho, coincide con el presidente en pedir al Congreso que resuelva esto pronto? Ya está el tema en el Congreso, en la parte política, en sus competencias. Yo, por el respeto de las autonomías de los organismos constitucionales, como lo es el Ministerio Público, lo único que puedo decir es que el líder de una organización, este es un principio elemental en administración, el líder de una organización tiene que tener seguidores y debe responder a la exigencia, a la demanda y a la legitimidad de quienes son sus seguidores. La Fiscalía de la Nación no es un nombre, la Fiscalía de la Nación es una institución, y la Fiscalía de la Nación representa el interés de los peruanos por combatir la inseguridad, por combatir la delincuencia. Vamos, hay que leer eso, ¿no? Hay que leer eso y sentirse parte de eso y tomar una decisión. Yo espero que en el corto plazo este episodio, que cada vez nos sorprende más con noticias en uno u otro sentido, tenga en quien tiene en este momento, como en términos futbolísticos, la pelota en su cancha, tome la decisión que el país ha expresado requiere. Señor doctor Prado Saldarriaga, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, ha sido un gusto, y reitero yo mi saludo por su nombramiento. Tarea difícil, pero los momentos difíciles no solo, digamos, hacen situaciones excepcionales si aprendemos la lección, y digamos hacen que personas también puedan ser, si hacen bien las cosas, recordadas por eso, ¿no? Que gracias, Glexer, y yo vuelvo a reiterar, como lo he hecho en otros medios de comunicación, que la población atienda lo que estamos haciendo. La próxima semana va a ser algo inédito, y que poco a poco nos dé esa oportunidad de confianza que estamos reclamando. Muchas gracias. Muy bien, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Ya vamos.